Gloria sea el nombre del Señor. Damos gloria y honra al Señor porque Él se la merece. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Me siento bienaventurado, hermano, de estar frente a esta congregación y de estar en línea con los hermanos que nos están viendo. Hermanos y amigos que nos están viendo. Que la paz, la bendición y la prosperidad del Señor esté sobre cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Cristo. Para continuar sobre el estudio de los profetas de Israel, hemos venido, hermano, dando un recorrido por todo lo que tiene que ver el aspecto del profetismo y todo lo que tiene que ver tanto en Mesopotamia como en Egipto, con la designación de ciertos hombres y mujeres que se dedicaban a la adivinación y al profetismo en estos pueblos. Recuerden, hermano, que yo hablo de la adivinación porque en principio a los profetas de Israel se le llamaban videntes, que eran lo que veían. También se le da la designación de ver como adivino, aunque los profetas de Israel no incurrían en los rituales. Y esa es la razón por la que he introducido aquí, hermano, esa panorámica de los profetas o de estos hechiceros o adivinos o magos, tanto de Mesopotamia como de Egipto, para demostrar que no existe ningún paralelismo en cuanto a los profetas y la profecía que tiene que ver con Israel y los métodos que utilizaban estos adivinos, magos o encantadores, tanto de Mesopotamia como de Egipto. Y esto, hermano, he querido introducirlo tanto para hacer esa diferencia como para analizar algunos textos bíblicos. Oiga bien, para analizar algunos textos bíblicos que algunos exégetas bíblicos o teólogos instruyen que por los textos que más adelante nosotros vamos a analizar, ellos intuyen que el pueblo de Israel, hermano, tuvo una gran influencia, la profecía tuvo una gran influencia tanto de Mesopotamia como de Egipto. Sin embargo, tras el análisis de los textos bíblicos y de la práctica de cada uno de estos personajes que nosotros hemos ido mencionando y asignándole la ocupación, nosotros vemos que los profetas de Israel no tuvieron absolutamente nada que ver con esto. Sin embargo, quiero recordar que tanto en Mesopotamia, que habían 4 órdenes sacerdotal o 4 órdenes que se dedicaban a la adivinación y a la interpretación de los sueños, en Egipto concretamente existían 3 órdenes. El primero de ellos era el Wat. Ese era el primero de ellos, y le correspondía, hermano, examinar los animales para el sacrificio y hacer la tarea rutinaria del templo. Quiere decir que todo lo que tenía que ver con los aspectos de rituales, tanto de elegir los animales como los aspectos rituales, que esté todo en el debido orden para llevar así a cabo los sacrificios y para llevar así, hermano, lo que tenía que ver con los aspectos de adivinación, tenían que estar todo esto en orden, y estos eran los primeros, los encargados de esa parte de lo que tenía que ver con los aspectos rituales. Lo segundo eran lo que nosotros denominamos el Keribet. Este era el segundo grupo. Estos eran personas, hombres doctos, hombres profesionales, hombres que tenían que ver, hermano,
con recitar todo lo que tenía que ver con la liturgia y el efecto apropiado de la liturgia pronunciada allí antes de o en los sacrificios. Todo lo que tenía que ver con aspectos ceremoniales. A estos también se le llamaba a veces, se le denominaba magos, porque hacían cierto, y no como nosotros lo tenemos hoy en día, los magos. Aquellos magos, hermano, eran personas más inspiradas por los poderes de las tinieblas que los posibles ilusionistas que nosotros tenemos hoy. Dicho sea de paso, el contexto mago en nuestro tiempo es una persona que hace magia, es como el típico individuo que coge el sombrero, saca el conejo, saca la flor, saca una rana del sombrero, y nosotros le llamamos mago porque hace una especie de magia. Aquellos, hermanos, y eso lo vamos a ver por las Sagradas Escrituras, iban un poquito más allá de sacar un simple conejo o sacar una flor de un sombrero. Lo tercero, eran denominados Gemunécter, era la gama alta sacerdotal, que era el equivalente, por así decirlo, al Barú mesopotamio. Tenían el mismo rango, la misma altura en cuanto a jerarquía se refiere. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo por un momento, hermano, al libro de Éxodo. En el capítulo 7 del libro de Éxodo y en el capítulo 8, verso 7 del libro de Éxodo, yo quiero que leamos allí, hermano, porque allí aparece un dato bastante curioso. Yo lo mencioné a principio del estudio, está en la grabación 7, pero ahora quiero hacer, hermano, con cita bíblica, quiero dar ciertas pinceladas sobre los actos que estas personas hicieron frente al pueblo en casa de Faraón, hermano, que fueron equivalentes a los mismos milagros que hizo Moisés y Aarón frente a la misma casa de Faraón. En el verso 8 del capítulo 7 del libro de Éxodo, usted encuentra que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, ministrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón, para que se haga una culebra. En el verso 11, estas son las instrucciones que Dios le está dando a Moisés, hermano. La razón de los milagros, nosotros sabemos, hermano, que en la Biblia, en el Primer Testamento, hay 3 etapas en las que Dios hizo milagros, y esos milagros lo hizo para convencer a los incrédulos de que Él estaba envuelto en el asunto. Entonces, tenemos, hermano, en el verso 11, lo siguiente: entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Quiere decir que cuando Aarón tiró la vara, los hechiceros con sus encantamientos, o los sabios, como lo dice la Reina Valera aquí, también tiraron la vara y con sus encantamientos convirtieron su vara en culebra o en serpiente. En el verso 8, en el capítulo 8, verso 7, usted va a encontrar que Moisés, quien escribe el libro de Éxodo, dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir rana sobre la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que cuando Aarón tiró la vara, ellos también tiraron sus varas y se convirtieron en culebra o en serpiente, lo mismo que la vara de Aarón. Ahora el asunto está en que la vara de Aarón prevaleció ante el encantamiento o la serpiente que aquellos magos, en este caso,
soltaron. En este caso, los nombres de esos magos era James y Jambres. Estos dos de la gama alta sacerdotal de Egipto, hermano, que fueron los que hicieron los milagros ante Moisés, también cuando vino la plaga de las ranas, aquello también con sus encantamientos, según lo que dice el capítulo 8, verso 7, con sus encantamientos también hicieron subir ranas a la tierra de Egipto. Quiere decir que estos hechiceros o sabios iban un poco más allá en el concepto, hermano, de los simples magos o ilusionistas que nosotros tenemos hoy. Ahora, usted puede preguntar, hermano, que de dónde saqué yo estos dos nombres, porque aquí en el libro de Éxodo, Moisés no da los nombres de ellos. Moisés no dice para nada los nombres de ellos. Pero hay ciertos libros adicionales, hermano, a los escritos sagrados, que tienen un valor literario y tienen un valor histórico, de donde muchas veces ciertos escritores sagrados toman ciertas porciones de esos libros y la añaden a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, usted va a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 8, y allí usted se va a dar cuenta, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 8, que Pablo, hermano, en su exhortación a Timoteo, joven pastor de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le dice claramente quiénes fueron los que resistieron a Moisés cuando Moisés se presentó en casa de Faraón. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo, capítulo 8, usted va a ver, verso 8 dice, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Quiere decir, hermano, que el apóstol Pablo recoge tanto del Talmud, ese es un libro de historia judío, como del documento de Damasco. El apóstol Pablo recoge los nombres de estos dos hombres que fueron los que resistieron directamente a Moisés en presencia de Faraón. Lo que quiero decirle con esto, hermano, y quiero darle a entender, porque nosotros somos solo escritura, no sola escritura, solo escritura. Creemos fielmente, hermano, en que no existe ningún libro que contenga la verdad de Dios como lo contiene las Sagradas Escrituras. El único libro que Dios ha dejado de aspecto de inspiración es la Biblia. Ningún otro libro, hermano, tiene la inspiración sagrada como la Biblia. Es el libro que Dios nos ha dejado como guía y referencia con referente a todo lo que es el plan de salvación, hermano. Ahora, eso no quiere decir que usted como cristiano no pueda leer otro libro. Y le estoy diciendo esto, hermano, porque hay un movimiento en la mayoría de las iglesias evangélicas donde se está promoviendo el analfabetismo bíblico, donde se está atacando directamente, hermano, inclusive se está atacando el conocimiento bíblico, diciendo que como todo es espiritual, Dios se lo va a revelar todo. Pues mire, parece ser que Dios no le reveló todo al apóstol Pablo y fue el que más escribió del Nuevo Testamento o del Segundo Testamento, porque escribió 13 epístolas, es decir, 13 libros de los 27 que tiene el Segundo Testamento, Nuevo Testamento. Y Pablo, hermano, saca los nombres de estas personas precisamente del documento de Damasco o del Talmud y lo injerta en su escrito, en su exposición, hermano, de aquellos hombres que resisten la verdad como aquellos que resistieron a Moisés. Mi exhortación es, hermano, mientras más usted se documenta de la verdad de Dios, con mayor probabilidad Dios lo va a usar a usted. Mientras más ignorante usted es de la verdad de Dios, menos alcance tendrá usted
menos le usará Dios, en menos proporción Dios le usará. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Yo no le estoy diciendo que no sea una persona de oración. No, hermano, si le digo que no sea una persona de oración, entonces estoy cometiendo el grave error. Porque cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el verso 4, precisamente es lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice, hermano, que elijan entre la congregación 7 hombres que se dediquen al servicio de la iglesia, porque ellos se iban a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra, hermano, abarca el estudio completo de las Sagradas Escrituras y otros libros que tienen un valor literario y un valor histórico. De tal forma, hermano, que para yo entender el contexto cultural de lo que la Biblia me enseña, tengo que estudiar, hermano, lo que son costumbres y tradiciones del pueblo de Israel, para yo poder entender en qué contexto cultural el Señor habló y en base a qué Él está dando esa explicación. La Biblia, hermano, no es un libro de historia, aunque contiene historia. No es un libro de biografía, aunque los evangelios contienen toda la biografía de Jesús. Es un libro, hermano, que contiene historia, porque usted ve que narra en el libro de los Hechos, que es el único libro histórico, hermano, que tiene el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como algunos le llaman. Luego las otras son cartas y son epístolas, hermano, de forma personales, para llevar exhortación, corrección y guiar a la iglesia, que contienen aspectos doctrinales. Pero nosotros debemos conocer, hermano, y debemos leer otros libros o otra escritura independiente a las Sagradas Escrituras. Ahora, nuestro mayor énfasis tiene que ser el conocimiento de las Escrituras. Si hay algo que usted tiene que conocer, hermano, y a lo que nosotros hacemos énfasis constantemente, es al conocimiento de la palabra de Dios. Quizá usted no conozca todo el aspecto cultural de lo que la Biblia dice, o todo el aspecto gramatical del texto que usted esté estudiando, pero sí tiene que conocer el texto. Apréndase los textos de memoria, recite los textos, hable de los textos, predique de los textos, murmure los textos, hermano. Que eso es lo que significa la palabra meditar, murmurar, recitar en baja voz. Entonces, hermano, de ahí la importancia de nosotros poder estudiar. Los apóstoles, hermanos, los profetas de Israel, no solamente estudiaron, hermano, lo concerniente a la ley de Dios, sino que ellos estudiaban otros libros adicionales que tenían que ver con la costumbre y algunos hechos del pueblo de Israel. Así que, hermano, le invito a que usted también sea una persona que pueda documentarse y que pueda ahondar en el conocimiento de Dios. Acuérdese que Jesús dice, hermano, sobre un tesoro, y habla sobre el tesoro del evangelio, que un hombre de repente encontró un tesoro en una propiedad y fue y vendió todo lo que tenía. Oiga, él no fue y sacó el tesoro, él fue y vendió todo lo que tenía. Y cuando vendió todo lo que tenía, fue y compró esa propiedad. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que el conocimiento cuesta. Cuesta desprenderse del tiempo de recreación suyo. Cuesta desprenderse de dinero suyo, hermano. Cuesta desprenderse y hacer el sacrificio, como dice Salomón. Hermano, Salomón dice claramente en el capítulo 8 del libro de Eclesiastés que hay mucha pesadumbre en el conocimiento. Quiere decir, hermano, lo que le intenta Salomón decir es que el conocimiento cuesta. Dios no le iba a inyectar a su cerebro conocimiento. ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque algunos citan, hermano, el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 5, y dice, hermano, la Biblia enseña que el que te falta de sabiduría pida a Dios y Dios le va a dar abundantemente. Pero entonces Jesús dice lo siguiente, hermano, y le voy a explicar esto, porque no existe ninguna contradicción entre lo que Jesús está diciendo y lo que Santiago dice. Jesús dice, el que pide, se le da. El que llama, se le abre. Y el que busca, encuentra, ¿verdad?
Entonces Santiago dice que el que esté falta de sabiduría pida a Dios y Dios le dará abundantemente. Pero aquí Jesús está hablando de tres elementos. Jesús está hablando de pedir, de llamar y de buscar. Ahora, Santiago se está diciendo, hermano, concretamente, que si usted se encuentra en una prueba y usted lee todo el contexto, lee desde el 1 al 4 y se da cuenta que Santiago está diciendo que cuando usted se encuentre en diversas pruebas, se encuentre en diversos problemas, pida a Dios sabiduría por el problema en el que usted está pasando, la prueba en la que usted está pasando, y Dios le va a dar el conocimiento necesario para que usted pueda rebasar esa prueba que usted está pasando. No es conocimiento intelectual, no es conocimiento escritural, no es eso a lo que Santiago se está refiriendo, hermano. Santiago se está refiriendo a la prueba en la que usted está. Y Dios le va a dar el conocimiento. De tal forma, hermano, que los apóstoles, el que menos y el que más se cita muchas veces como que era una persona del vulgo, porque era Galileo, hermano, y los galileos, se puede entender a los galileos como personas que muchas veces, usted sabe que en la mayoría de los países, por ejemplo, la gente del sur, siempre son más pobres por muchísimas razones. Más pobre intelectualmente, más pobre económicamente. Siempre es la parte más olvidada casi de todos los gobiernos. También, hermano, en la parte del regionalismo usted se va a dar cuenta que las personas que son del sur siempre tienen, hermano, siempre son lo que lo toman como en Cuba, los pinareños, en España, los andaluces, siempre lo van a tildar y van a hacer todos sus cuentos y historias, siempre haciendo referencia a una parte del sur. Entonces, Galilea, en este caso de los galileos, no eran personas, hermano, muy instruidas. De hecho, su mayor fuente de producción era la pesca. Pero aún así, hermano, Pedro, en el caso de Pedro, Pedro hablaba dos idiomas. Pedro hablaba dos idiomas con ser una persona inculta. Y cuando se le dice que era Galileo por su forma de hablar y que no era tan instruido porque no eran personas, hermano, que tenían una alta educación, pero una alta educación. Oiga lo que le estoy diciendo, no tenían una alta educación, pero sí tenían una buena formación en cuanto a la verdad escritural. Entonces, la Biblia nos llama a nosotros, hermano, a ser personas que amemos y anhelemos el conocimiento. Y el conocimiento en el mundo en el que nosotros nos ha tocado desarrollar, hermano, es lo que más hay. Tiene las redes sociales, ahora tiene el Instagram, el Facebook, el Google, el YouTube, que le permiten, hermano, conocer cantidad de cosas que usted le puede sacar provecho. Pero lastimosamente, la mayoría de la gente andan idiotizada por estos aparaticos que, como en tiempo pasado se decía del televisor que era el canal del diablo. Yo pienso, hermano, que los telefonitos estos que nos han dado, las iPads que nos han dado y las computadoras a veces se convierten, hermano, en el instrumento del diablo para que absorbernos todo nuestro tiempo. Y usted ve la gente, hermano, que anda idiotizada en la calle, y hasta los cristianos usted lo ve de forma irresponsable, que hasta manejando usted lo ve testeando y lo ven mirando cositas en el teléfono de una forma irresponsable. De tal forma, hermano, que lo que nosotros podemos utilizar como parte de provecho nos está absorbiendo el tiempo para nosotros poder crecer en cualquier área de nuestra vida. Hay cantidad de información, hermano. Yo le agradezco inmensamente a mi esposa, y siempre voy a hablar de esto, hermano, porque cuando tengo alguna dificultad de comprender algo, ella me dice, ve a tu amigo YouTube y pregunta ahí. Entonces meto ahí, hermano, sí, meto ahí en YouTube y hermano, mire, me he vuelto hasta mecánico. Me he vuelto hasta mecánico porque a veces he llevado el carro al mecánico y me dice, no, el cambiarte la bomba del carro te cuesta tanto y tanto. Y yo, pero ven acá. Entonces, mi mujer, ve a YouTube. No, pues déjame ir a YouTube. Y ahí, hermano, cambiamos el hermano Sandy y yo la bomba del carro. Nos volvimos mecánicos, hermano. Compramos una bomba.
desarmamos la que teníamos y montamos la bomba y ahí anda el carro. Quiere decir, hermano, que YouTube me ha servido para no pagarle al mecánico. Entonces, tiene un montón de información ahí, tanto bíblica. Tiene la oportunidad, hermano, escúcheme, tiene la oportunidad. Cuando yo me convertí, había una emisora, Radio Transmundial, que ellos transmitían los estudios del doctor Bernard Magui, que es a través de la Biblia, pero lo ponían a las 12 de la noche. Y yo, hermano, como interesado al fin, a veces me trasnochaba oyendo esos estudios a las 12 de la noche con un radito, y me lo ponía bajo para no despertar a los demás, escuchando, hermano, a través de la Biblia. Hoy nosotros tenemos este programa y cantidad de programas que nos pueden ayudar a crecer, hermano. Ya tenemos los institutos bíblicos en nuestra casa porque tenemos grandes predicadores y expositores de la palabra de Dios que nos pueden ayudar, hermano, en algunos temas en los que nosotros estamos oscuros. En vez de usted estar metiendo el dedito, testeando, hermano, porque ya la gente no quiere ni hablar por teléfono. Ahora se tiran una hora chateando, diciéndose lo mismo, la misma bobería en más tiempo, en vez de coger el teléfono y ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo estás? No, 20,000 textos, hermano, para preguntar que cómo tú estás, y se le va el tiempo y se enrollan de tal forma que se le va el tiempo, y el tiempo que usted le iba a dedicar al estudio de la palabra de Dios, ya otras cosas se lo han absorbido. Sea sabio, sea entendido, no deje que el diablo ni la carne, hermano, le absorba su tiempo. Cuando usted vaya al teléfono, trate de buscar cosas educativas, y cuando vaya a subir cosas al Facebook, hermano, suba cosas edificativas que puedan edificar a otros. Hay personas, hermano, que lastimosamente, y me van a disculpar, hermano, que hasta si pican un tomate, le tiran una foto al tomate y con la cara de ellos picando el tomate, como que tiene una gracia, hermano, picar el tomate. O si se están comiendo un muslo de pollo, le tiran una foto al muslo de pollo y ponen la cara, como que ellos son el pollo. Entonces, es inconcebible, hermano. Hay personas que se han vuelto adictos de las redes sociales. Entonces, no se deje absorber por esto, hermano. No se deje absorber por estas cosas. Son útiles las herramientas, hermano, y déle buen uso a las herramientas. Ahora bien, hermano, estos tres personas que he mencionado eran lo de alta jerarquía en cuanto a la adivinación en Egipto y tenían sus ocupaciones. Hablamos, hermano, que uno de los aspectos fuertes en Egipto era la interpretación de los sueños. Y ya eso lo expliqué en el estudio pasado. En Mesopotamia también, hermano, también como en Egipto se hallaban largas listas que indicaban los distintos presagios de los sueños o de los sueños que comportaban. Es decir, usted tenía un sueño y ellos se lo podían interpretar, y ellos tenían larga lista de lo que podía representar esos sueños. Ahora, el señor John Wilson, una persona experimentada en cuanto a historia y en cuanto a estos asuntos que estamos hablando de Mesopotamia y de Egipto, él presenta 3 ilustraciones de lo que ellos podían identificar que le podía pasar cuando ellos soñaban. Número 1, si ese hombre se veía a sí mismo mientras él estaba soñando, ese hombre se veía a sí mismo mirando un enorme gato. Eso quería decir, hermano, concretamente en Egipto, eso quería decir que ese hombre, hermano, iba a tener una cosecha abundante. Oiga bien cómo ellos interpretaban sus sueños. Si ese hombre tenía un sueño y veía un enorme gato, ese sueño simbolizaba que él iba a tener una gran cosecha, esa cosecha sumamente abundante. Si el hombre se veía a sí mismo sumergiéndose en un río, es que este hombre iba a ser purificado.
Oiga bien, cómo ellos interpretaban los sueños. Y hay una larga lista, hermano, de estas interpretaciones. Si un hombre se veía a sí mismo bañándose en un río, quiere decir, en la interpretación concretamente de Egipto, que este hombre se veía, iba a ser purificado de su maldad. El tercer ejemplo, hermano, si por el contraste, el que sueña se ve a sí mismo cazando pájaro, ese sueño es de mal agüero, pues indica que le iban a quitar todas sus propiedades. Y así, hermano, como ese ejemplo que le acabo de mencionar, había una larga lista de ilustraciones por las interpretaciones de los sueños que esta gente pudieran tener. Una segunda forma en Egipto, hermano, de adivinación era observar los fenómenos de la naturaleza y especialmente los astros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la astrología y la astronomía? Porque nosotros sabemos, hermano, cuando usted lee el libro de Daniel, cuando usted lee la historia de Egipto, como le estoy diciendo ahora, estas personas tenían su forma de adivinar o presagiar los acontecimientos futuros. Y no es extra bíblico, hermano, es bíblico, porque usted recuerda aquel famoso sueño que tuvo Faraón, que ninguno de los sabios de Egipto pudieron interpretarlo. Y era el medio que Dios iba a utilizar para que José fuera el segundo de Egipto. Y se cumpliese así la palabra de Dios por los sueños que Dios le había dado a José. Entonces, hermano, también cuando usted va al libro de Daniel se da cuenta que Nabucodonosor tiene un sueño donde él ve una estatua y ninguno de los sabios ni adivinos de Babilonia pudieron interpretar el sueño, de tal forma que Nabucodonosor decretó muerte para todo aquel que no le pudiera dar la explicación del sueño. Ahora, cuando usted lee el libro de Daniel, se da cuenta de que Nabucodonosor no le expresa a los sabios, como él lo dice, yo quiero que ustedes me digan el sueño y la interpretación. Porque si le digo el sueño, dice Nabucodonosor, ustedes se van a inventar un grupo de cosas a fin de salir bien. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que yo soñé y qué significa el sueño. Entonces ahí es donde entra Dios, hermano, en el panorama humano para traer a colación su grandeza y que Él es el único Dios soberano. Cuando Daniel se da cuenta del edicto y que lo que Nabucodonosor piensa hacer, entonces Nabucodonosor pide una audiencia con el rey y le dice al rey que le dé 3 días y que él le va a decir el sueño y la interpretación. Oiga, solamente Dios puede revelar esto, hermano. Entonces, estas personas tenían una cultura enraizada con respecto a la interpretación de los sueños. Y en el caso de Babilonia, acuérdense que en los estudios pasados le he dicho que ellos abrían, en el caso de Mesopotamia, abrían los animales y se podían distinguir en la víscera de los animales 114 signos que ellos podían de ahí, hermano, deducir o presagiar lo que tenía que ver con el futuro de esas personas, ya sea de forma inmediata o de forma segura. Ahora, también, hermano, estos sabios y adivinos se fijaban en los astros. Al fijarse en los astros, combinaban el conocimiento de los astros con lo que podía pasar en la tierra y de ahí ellos podían, hermano, deducir cierto presagio. Yo quiero traer una diferencia o quiero hablar de la diferencia entre la astronomía y la astrología. Los que están metidos, hermano, en la astrología defienden la astrología como que es una ciencia. Pero no es una ciencia en sí, porque se basa en cosas empíricas. Ahora, en este sentido,
la astronomía, que es la ciencia que se encarga de estudiar los astros. La astronomía es una ciencia, mientras que la astrología es una creencia pseudocientífica, es decir, no dan nada por sentado. Es una corrupción científica lo que ellos le quieren decir. Ni es una cosa ni es otra. La astronomía como ciencia se basa en la lógica y la deducción a partir de aquello que se puede ver o aquello que se puede observar. Entonces quiere decir, hermano, que la astronomía ve la luna, observa su movimiento, observa sus cambios, y también, hermano, al observar sus cambios, se dan cuenta de los fenómenos que pueden ocurrir en la Tierra. De tal forma que la astronomía nos dice la distancia, hermano, que hay de aquí a la luna, la distancia que hay de aquí al sol, la inclinación que tiene la Tierra, porque se encarga como ciencia de estudiar lo que son los astros o planetas. La astrología, en cambio, incorpora el estudio de la intuición, lo que yo puedo intuir, lo que yo puedo deducir, y la comparación entre los astros y los seres humanos. De tal forma, escúchenme bien, viene de una tradición muy atrás. Yo no sé, y hay cristianos, hermano, que entran en estas estupideces, porque parece como que no leen la Biblia, no le dan doctrina, que a veces ellos en los teléfonos, hermano, y en algunas revistas, están mirando los horóscopos a ver lo que le dice el horóscopo para hoy. Y le están diciendo, hermano, hay algunos cristianos que yo le he oído, no, yo soy Tauro porque yo nací en mayo. Entonces, es una estupidez, hermano. Y así usted ve cristiano, dice, no, porque yo soy Piscis, yo soy Sagitario, Capricornio, y usted lo ve, hermano. No, porque los símbolos del zodiaco, hermano, todo eso es adivinación, si usted no lo sabía. Eso no es para cristianos, hermano, eso es para gente que anda en tinieblas. Y son personas, lo que le enseñan esto y le dicen que usted tiene una relación entre los astros y las estaciones, hermano, es precisamente la astrología, que son supersticiones, es una pseudociencia, por así decirlo. Ni es una cosa ni es otra. Pero la astronomía se encarga, hermano, de decirnos a nosotros hasta la dimensión de los astros. Nos encarga de decirnos la influencia, oiga bien, que tiene la luna sobre la Tierra. Nos dice claramente, hermano, que si no hubiese esa luna ahí, no hubiese vida en la Tierra. Y ahí nosotros podemos ver que la ciencia certifica, hermano, la grandeza de nuestro Dios. Porque lo primero que Dios hizo, hermano, después de separar la luz de la tiniebla, crear la lumbrera mayor y la lumbrera menor, después de haber hecho todo eso, hermano, de haber condicionado la tierra, después creó al hombre. Quiere decir, hermano, que si esa luna no estuviese ahí, en la tierra no existiera vida humana, porque es la que permite, hermano, el movimiento de los mares, y ese movimiento de los mares produce vida sobre la tierra, hermano. Hay una tempestad que viene del desierto, hermano, una tormenta que se levanta en el desierto, que esa tormenta trae consigo, hermano, una cantidad de vida y la lleva a los arrecifes de distintos mares. Entonces, si la tierra, hermano, si el mar no se mueve, ni hay nube, ni hay agua. Y gracias a esa luna que nosotros tenemos ahí, hermano. También si esa luna no estuviese ahí, hermano, las cosechas en la tierra no tuvieran sentido. Porque es precisamente ese ciclo lunar, y de ahí el calendario judío, hermano, que está basado en ese ciclo lunar. Entonces, la ciencia nos certifica a nosotros de tal forma la existencia de nuestro Dios y cómo concuerda con todo lo que la Biblia enseña. Ahora, la astrología es un sinnúmero de artilugios, de deducciones que no tiene nada que ver, hermano, con lo que la Biblia enseña ni con lo que el hombre es como tal. Entonces, usted como cristiano, hermano, déjese de estar viendo signos zodiacales y estar leyéndose el horóscopo. Y hay cristianos, hermano, y eso yo digo que hay cristianos
porque fui a una casa, casualmente fui a visitar a una supuesta hermana. Entonces se sirvieron café y vi, y vi que encendieron la estufa y pusieron la taza boca abajo. Pusieron la taza boca abajo y fueron tan descarados, hermano, que me ven a mí sentado ahí y parece, yo me hice el ignorante, como que no sabía nada. Entonces pusieron la taza boca abajo, la pusieron que se secara. Entonces yo veo a la hermana diciéndole a la otra, tú ves esa raya que está ahí, eso significa esto. Y le estaba hablando inclusive de la infidelidad del marido, o sea que la hermana le estaba leyendo la taza a la otra hermana. Dijo, la suerte que no eran de esta congregación, si no la había comulgado, hermano. Usted dice, pero la desesperación, hermano, a veces lleva hasta los mismos cristianos a recurrir a métodos que no son los métodos de Dios. Pero eso pasa, hermano, cuando usted no está arraigado en la palabra de Dios. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, usted rehúsa, hermano, todo este tipo de artilugio que Satanás no quiere vender y que le ha vendido, hermano, a la humanidad durante tanto tiempo. Así que, hermano, la astrología, en su concepción más amplia, es un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible conocer o construir un significado de los eventos celestiales y de las constelaciones basándose en la interpretación de su corrección con los sucesos terrenales. Este paralelismo es usado como método de adivinación. Además de la astrología occidental, la astrología china y la astrología hindú o védica también se han vuelto populares tanto en Europa como en América. Miren, para el mundial, creo que fue el mundial del 2020 o el 2018, apareció un gurú ahí en México, uno de esos, un balbú, hermano, que parecía un ermitaño. Y el tipo dijo que México iba a ganar iba a ganar la copa. Y tal presagio no se efectuó. Luego, en ciertos aspectos también, en tiempo pasado, hace ya unos años pasados, había un conocido, no sé si era mexicano o era español, que se llamaba Rapel. Este también, hermano, con un sinnúmero de artilugios, el hombre andaba de blanco, como que él era todo santo, como que él vendiendo una imagen. Y eso, hermano, se ha transportado desde Egipto, desde Mesopotamia, desde la China, hermano, desde India hasta Europa y Estados Unidos y casi, hermano, América Latina. Se ha demostrado que todas ellas carecen de validez científica o capacidad explicativa y son consideradas como pseudocientíficas. Pseudo, hermano, es algo contaminado que no es ni una cosa ni la otra. La astrología tiene su origen durante el tiempo de Babilonia y Egipto, o Mesopotamia y Egipto. Las heredaron los helénicos, que a su vez la heredó de Grecia o de Alejandría, en este caso de Egipto. Quiere decir, hermano, que toda esa arte mística de adivinación, de sortilegio, de querer, hermano, curar el mal del pecado o querer resolver las relaciones o las situaciones de los seres humanos por otros medios oscuros, no son de este tiempo, hermano. Son tan viejas como la misma humanidad. Quiere decir que nosotros venimos heredando todas esas prácticas desde muy antiguo. Y créame, hermano, que mientras el tiempo vaya más pasando y Cristo se vaya acercando a la tierra para buscar a su redimido, pero no se para en buscar a su redimido y establecer juicio con los pecadores, hermano, porque los pecadores no es que se van a ir limpios. Y establecer juicio con los pecadores, el diablo le sigue vendiendo adornos
a la humanidad a fin de mantener a la humanidad en el oscurantismo, en la oscuridad. Y el cristiano como tal, hermano, que está llamado a ser la luz de este mundo. Parece como que la luz se le ha apagado, hermano. Parece como que le debía a las instituciones que generan la electricidad para que puedan tener luz. Y parece, hermano, que se la cortaron por falta de pago. Usted, hermano, es la luz del mundo porque Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad, hermano, asentada, no se puede, hermano, si está sentada bajo un valle, no se puede esconder. Siempre estará ahí. Pero usted no enciende una luz y la mete debajo de la mesa, sino que la pone en el almud, la pone en alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra buena luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, hermano, y crean en la verdad del evangelio. Los cristianos, hermanos, están llamados a exponer la verdad de Dios con claridad. Los cristianos están llamados a vivir la vida de Dios para inyectar vida a aquellos que están en oscuridad. Pero si usted se hace un practicante de esas artes oscuras y místicas, diciendo y portando una Biblia y que usted va a la iglesia, hermano, usted lo que sirve es de oscuridad. Usted no sirve para alumbrar. Es más, usted tiene que arrepentirse y convertirse. Porque usted no es cristiano. Usted sigue practicando lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16. Que son las obras de la carne. Usted todavía no está, no está en la carne. Usted está en el tajo. Usted está para ponerla al fogón. A ver si se cuece por dentro y se cuece por fuera. Entonces, no podemos estar con un pie allá y otro pie aquí. Porque estamos dando un mal mensaje. O somos cristianos. O no somos nada, hermano. Como decía aquel típico refrán, yo no puedo estar perdiendo mi tiempo aquí, prefiero estar allá. Entonces, usted no puede estar en la iglesia y deseando lo del mundo y practicando lo del mundo, porque ¿qué cristiano es usted? Usted no, hermano. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y para concluir, hermano, quiero poner un ejemplo. Porque también estos sabios y estos hechiceros tenían su método de engañar a la gente. No todo, hermano, era cosas diabólicas, por así decirlo. También entraba en juego la inteligencia del hombre. Esa inteligencia entenebrecida, hermano, para seguir manteniendo al hombre en esclavitud. Por ejemplo, la tercera forma tenía que ver, hermano, con los movimientos de los animales. ¿Y cuáles animales? Le estoy hablando de Egipto concretamente. Le pongo un ejemplo. Se observa, en Egipto, hermano, se observaba cuidadosamente al buey sagrado. Ese buey sagrado era Pixi. Para ver en cuál de sus dos apocentros se metía. Quiere decir, que este buey sagrado vivía mejor, hermano, que mucha gente hoy en día, porque por lo menos tenía dos apocentros, pero hay gente que duermen en la acera y duermen en la calle. Oiga hasta dónde llega la humanidad, hasta dónde llega el sentido de la humanidad. El conocimiento entenebrecido, hermano, que le ponían al buey, a este buey Pixi, le ponían dos apocentros. Y si él escogía el apocentro de la derecha, significaba una cosa, y si cogía el apocentro de la izquierda, significaba otra cosa. Entonces ellos deducían de esto. También se consideraba a menudo como muy significativa las expresiones de los niños que vivían o que estaban cerca de este buey. Y lo mismo puede decirse de los sueños experimentados por quienes tenían algo que ver con estos bueyes. Quiere decir que los niños que estaban cerca de ellos, sus actitudes, sus sueños y lo que lo cuidaban, sus sueños, era muy significativo, hermano, en Egipto, concretamente porque estaban al lado de estos bueyes sagrados. Gracias a Dios, hermano, que en el cristianismo no hay vaca ni buey sagrado. Aunque hay miembros, hermano, que ponen a sus pastores más altos que Cristo. Yo no quiero que ningún miembro me ponga más alto que Cristo, porque en ese momento mi labor como pastor, hermano, ha fracasado. Cuando yo dirija la iglesia a verme a mí
como el epicentro de la verdad, quiere decir que yo como ministro he fracasado. Mi misión, hermano, es llevarlo a usted a que usted mire al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Aquí el centro de todo, hermano, es Cristo. Cristo debe ser el centro de todo. Y donde Cristo no ocupa el centro, levante el vuelo y váyase, que usted es lo que está perdiendo su tiempo. También, hermano, existía dentro de ese mismo tercer renglón un tipo de adivinación mediante algunas partes móviles de ciertas estatuas. Y aquí entra el ingenio del hombre. Oiga, ese ingenio entenebrecido, oiga bien, del hombre, entra aquí. Yo me acuerdo, hermano, una vez, yo siendo un jovencito, yo vi en una calle de mi país, muy concurrida, que se paró un señor y le dijo a otro, te voy a adivinar el futuro. Y a quien le dicen que le van a adivinar el futuro, hermano, que no se para. Pues mire, el primero que pescó fue a ese. Y se hizo una multitud tan grande, hermano, que el hombre, no sé cómo lo hacía, hermano, pero a menos que no tuvieran compinchado o asociado con él, que muchas veces pasa esto, para sacar el dinero a los ignorantes o sacarle el dinero a los bobos muchas veces, hermano, que salen diciéndole, tu mujer te está haciendo infiel o con el vecino del tal. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo lo estoy viendo. Y hermano, y comienzan a decirle cosas que cualquiera dice, ¿cuánto te tengo que dar para que me leas el futuro? Hay gente que andan con la mosca atrás de la oreja con respecto a la mujer y quisiera saber si es verdad lo que la mujer, lo que ellos piensan, si la mujer le está haciendo o no. Que hace, hermano, se meten la mano en los bolsillos y dan el dinero y después terminan diciéndole alguna barra basada de tal forma que cuando, si le dicen, hermano, lo que el tipo quiere oír realmente, va y le corta el cuello a la mujer. Entonces, con esto hay que tener sumo cuidado, hermano. Entonces, aquí, hermano, entra en juego el conocimiento del hombre, un conocimiento oscuro. En el Museo Oriental, oiga bien, de la Universidad de Chicago, eso está aquí en Estados Unidos, puede observarse una estatua del dios halcón. Es decir, ese dios halcón era Horus, era un dios egipcio. Esta estatua, hermano, que se rescató en una excavación y está aquí en el Museo de Chicago, esta estatua presenta dos orificios que se extienden a lo largo de su interior, terminando respectivamente en su cabeza y en su pico. Quiere decir, hermano, que en el pico de Horus habían estos dos orificios, pero esos orificios se comunicaban, hermano, por dentro de la cavidad de la estatua, de tal forma que le amarraban una cuerda y a veces iban los feligreses, hermano, llevándole ofrenda a Horus y preguntándole que si era posible, por ejemplo, le podían preguntar a la estatua esta, me voy yo a casar con fulanita de tal, y el sacerdote, hermano, estaba adentro y con la cuerda le movía la cabeza a la derecha a la estatua y el que estaba abajo interpretaba de que ese Dios le estaba dando la aprobación de que se iba a casar con esa. O en tal caso, puedo ir a guerra con tal nación, en el caso del rey, oiga bien, y la estatua se movía, si se movía a la derecha, le decía que sí al rey, si se movía a la izquierda, le decía que no. Entonces aquí entra, hermano, la capacidad de razonamiento. Y hermano, mire, déjeme decirle que la mayoría de la gente que practica la adivinación empieza por el arte de la sujeción. Empieza haciéndole preguntas. Porque si es adivino, yo ni siquiera voy a abrir la boca para que me adivine. Dime lo que es, lo que yo vine a saber. Pero no, hermano, ellos comienzan a hacerle preguntas. Y hacerle preguntas y hacerle preguntas. Y usted comienza a soltar información, a citar información. Entonces después se le monta una cosa ahí, hermano, un riquitaca. Y comienza el tipo a decirle a usted que todo lo concerniente a lo que usted le fue a preguntar, pero ya él lo ha deducido de lo que usted le ha dicho. Dicho sea de paso, hermano, también hay espíritus
que son territoriales, como expliqué, que comunican al hechicero, al brujo o al adivino. Muchas veces le comunica cosas internas, pero que usted ha hecho y cosas que usted ha hablado con otra persona que no está en ese momento ahí. Y los espíritus estos le comunican al espíritu este que está ministrando aquí. Y ese supuestamente le dice a usted sobre su pasado y le da ciertas cosas, prevenciones para que usted no la cometa en el futuro. Y así supuestamente le está guiando, hermano, en un futuro mejor. Y a veces entran en la dinámica de hacerle despojo y hacerle un sinnúmero de cosas que usted supuestamente necesita. Ellos supuestamente no cobran, hermano. Por lo menos le voy a decir por mi experiencia personal. No es que yo he ido voluntariamente, hermano, a visitar este tipo de práctica, pero me han llevado, yo no siendo cristiano, estaba descarriado en ese entonces, me han llevado dos personas a estos sitios engañadamente. Y resulta que el brujo que está ahí sabe que yo estando descarriado, hermano, porque me lo han dicho, tú no crees en esto, ¿qué tú haces aquí? Y yo le he tenido que decir, si yo no vine a verte a ti, yo vine porque él me trajo engañado. Y han decidido, hermano, leerme la mano. Y bueno, si tú quieres leer, lee. Aún sabiendo que yo no creo, hermano. Oiga, me han leído la mano, me han leído la carta, me han alumbrado hasta los lugares oscuros que he tenido, hermano. Y de ahí han sacado un montón de cosas. Oiga, en algunas han coincidido y en otras no. Pero ahí es donde está el engaño. El engaño es que ellos parten de las cosas generales y a veces adivinan ciertas cosas y usted termina como bobo creyendo en eso, hermano. Entonces, lo que quiero decirle con todo esto, hermano, que esa práctica es una práctica vieja y que va de la intuición, va de la coacción y parten de ahí preguntándole cosas que usted termina respondiéndole. Acuérdese, si usted quiere hacer la prueba, cuando usted vaya a un lugar de esto, que no se lo recomiendo porque va a salir más mal que como entró. Usted fue con un demonio, va a salir con 7. Oiga bien. Pero si le da por ir y usted va a entrar a algún centro de esto, hablo para los inconversos porque esto no es práctica cristiana, esto es diabólico, hermano. Usted vaya y haga silencio, hágase el mudo y escríbale en un papelito al adivino esto, al brujo, yo vine a saber aquí y que tú me digas lo que me está pasando sin usted abrir la boca a ver lo que pasa. Así que mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Y el viernes que viene vamos a tocar un pequeño tópico de Canaán. Y de ahí, hermano, vamos a ir a analizar ciertos pasajes bíblicos que algunos teólogos, teólogo, hermano, no necesariamente tiene que ser cristiano. Hay personas que no son cristianas que estudian teología para tratar de confundir y de distorsionar la verdad bíblica. Vamos a ver algunos pasajes que algunos teólogos dicen que los profetas de Israel utilizaban, hermano, para hacer adivinación. Dios me le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por los hermanos que nos están escuchando, por los amigos. Te pido en el nombre de Jesús que tú lleves conocimiento y que tú le puedas traer al arrepentimiento y que ellos puedan aceptarte como Salvador personal. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, a tus hijos donde quiera que se encuentren. En el nombre poderoso de Jesucristo. Será, hermano, hasta la próxima. Y mañana estaremos hablando sobre el don de repartir. Dios me le bendiga, Dios le guarde en el nombre del Señor Jesús.